Celebraciones y llanto en la sesión del Parlamento Europeo que ratificó la salida del Reino Unido del bloque, que se hará efectiva el próximo viernes 31 de enero después de 3 años y medio de debates y reveses. En respuesta, Escocia reiteró su solicitud de un nuevo referendo independentista del Reino Unido. Tenemos información desde Londres, Bruselas y análisis en estudio. Al menos 7 aerolíneas han suspendido sus vuelos desde y hacia China debido al brote de coronavirus, que ya deja 169 muertos solo en ese país y más de 7.000 infectados en el mundo. Google cerró temporalmente sus oficinas en el gigante asiático. Les contamos cómo la enfermedad respiratoria afecta a la economía china. Octava jornada de movilización nacional en Francia en contra de la reforma pensional promovida por el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Los sindicatos insisten en que los trabajadores tendrán que laborar más para lograr la misma pensión. Sin embargo, el proyecto de ley sigue su curso y ya está en manos de la Asamblea Nacional. Iniciamos una nueva jornada de información de América Latina y el mundo aquí en France 24. Bienvenidos, mi nombre es Liliana Valencia. Inició la cuenta regresiva para el Brexit. El Parlamento Europeo ratificó el acuerdo de salida del Reino Unido del bloque, que será efectivo este viernes 31 de enero. El acuerdo fue aprobado en medio de una emotiva sesión en la que se vio tanto llanto como alegría, mientras eurodiputados como Nigel Farage y otros miembros británicos pro-Brexit estallaron en aplausos y gritaron y agitaron banderas del Reino Unido. Otros, en medio de lágrimas, entonaron el himno escocés, que habla de un adiós que no es definitivo, sino más bien un hasta luego. Obviamente es un día muy triste y serio, y lo siento así porque para ambas partes la separación nos hará más débiles, como un divorcio. ¿Sabes qué? Era muy joven cuando vine aquí y parecía imposible. Nadie pensó que querer salir de la Unión Europea era algo más que una opinión y subí estos pasos. Éramos 3 y regresé el verano pasado y éramos 29. Eso muestra que el centro del debate ha cambiado. Me gustaría pensar que podría haber tenido algo que ver en eso. Nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos entregó detalles de la sesión y nos contó previamente qué sigue ahora en las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea. Esta bandera, la de Reino Unido, pronto dejará de estar en esta institución, en el Parlamento Europeo, porque la Eurocámara ha votado a favor del acuerdo de salida, materializándose así el Brexit. Se ha ratificado el acuerdo que permitirá que Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo 31 de enero. Con 621 votos a favor y tan solo 49 en contra, se pone fin así a una relación de 47 años entre Reino Unido y la Unión Europea. Hoy ha sido un día muy emotivo aquí en el Parlamento Europeo, en que muchos eurodiputados han admitido que es un día triste, pero muchos otros también han asegurado que no es un adiós, sino un hasta luego, algo que se ha podido ver justo después de votar, cuando los eurodiputados, la gran mayoría, se ha levantado y ha cantado el himno Auld Lang Syne, una canción escocesa en que habla de despedidas, pero también de saber decir adiós, uno de los momentos más emotivos que jamás se han vivido en esta institución. Ahora los eurodiputados abandonarán la Eurocámara y se abrirá ahora sí un nuevo capítulo del Brexit, porque en Londres y Bruselas empezarán a negociar un acuerdo comercial que se prevé muy difícil, porque solo tienen 10 meses en adelante para negociar a contrarreloj. Pues precisamente el gobierno de Escocia pidió un referendo independentista argumentando que la mayoría de los escoceses están en contra del Brexit. La ministra principal, Nicola Sturgeon, presentó una moción simbólica ante el Parlamento que logró el respaldo de la mayoría. El texto resalta que se ha producido un cambio en las circunstancias desde 2014, cuando tuvo lugar un plebiscito independentista en el que el 55% de los escoceses votó para quedarse en el Reino Unido. El Brexit y todo lo que fluirá de él está sucediendo en contra de la voluntad de la gran mayoría del pueblo escocés. Es un insulto a la democracia y, por supuesto, representa un cambio material de las circunstancias a las que nos enfrentamos en el referendo de la independencia de 2014. Estamos a solo 2 días de dejar de pertenecer a la Unión Europea y todos los aranceles que lo acompañan. Y en mi opinión, no cabe duda de que la única forma realista para que Escocia regrese al corazón de Europa y se asegure de que conseguir el gobierno por el que votamos es convertirse en un país independiente. Es por esto que establecemos comunicación con nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido. Luisa, cuéntenos qué posibilidades hay de que se repita este referendo independentista en Escocia y si esta vez lograría una victoria a diferencia de lo ocurrido en 2014.
Es bien significativa que esta votación se haya realizado hoy, justo 2 días antes del Brexit. De esta manera el Parlamento escocés le envía un mensaje clarísimo al primer ministro, y es que quieren mantenerse en la Unión Europea y que no se rendirán tan fácil hasta conseguir ese segundo referendo de independencia. Lo cierto es que hoy jurídicamente ni políticamente la posibilidad del referendo existe, porque para que el gobierno escocés pueda realizarlo necesita la autorización del Parlamento británico y del primer ministro Johnson, quien ha dicho que no lo permitirá. Sin embargo, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha dicho que los resultados de las últimas elecciones generales, en las que su partido, el Partido Nacionalista Escocés, obtuvo 48 sillas en el Parlamento británico de 59 posibles, es un mandato significativo y suficiente para poder reclamar ese segundo referendo. Lo cierto es que tampoco hay claridad sobre los si los escoceses apoyan en este momento, a diferencia de 2014, todos la independencia. Lo cierto es que inicia de esta manera una crisis política y jurídica en la que los escoceses seguramente no se rendirán tan fácil. Es la información desde Londres con nuestra corresponsal Luisa Pulido, quien nos planteaba unos temas que justamente vamos a analizar con nuestro invitado acá en los estudios de France 24, es Antonio Díaz, decano de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia. Bienvenido, profesor Díaz, y cuéntenos con la votación de hoy en el Parlamento. Bienvenido. En el Parlamento Europeo se pone fin a un proceso de debates, discusiones y reveses que tomó 3 años y medio y le costó el cargo a 2 primeros ministros del Reino Unido. ¿Cuál es el costo político para el país, teniendo en cuenta que además muchos británicos ya no están de acuerdo con el Brexit y que Irlanda del Norte y Escocia contemplan la posibilidad de independizarse con tal de permanecer en el bloque europeo? Bueno, nos vamos a encontrar ante un año muy complicado, puesto que no solamente estamos hablando de la salida, sino del cómo va a ser la salida. Y eso les deja un tiempo que podría ser ampliado un año más, se podría ampliar si quisiera el presidente pedir un año una ampliación, pero él dice que no, que la necesita, y puede generar mucho conflicto interno dentro de lo que sería todo el marco de Reino Unido, puesto que, como bien dicen, tanto Escocia siempre ha sido un motivo para quedarse el hecho de seguir estando en Europa. Ahora, al no estar en Europa, les hace plantearse esa duda. Y recordemos que va a haber una factura que tiene que pagar de todas maneras el Reino Unido de la salida europea, que muchos políticos no han querido trasladarle claramente a lo que serían los votantes. ¿Por qué? Pues porque nadie es, digámoslo así, abiertamente contrario a la idea de que la salida era limpia. La salida va a tener un coste importante. Bueno, pero viene otra etapa importante aquí, es la construcción del acuerdo comercial post-Brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. ¿Cuáles serán esos puntos neurálgicos para construir este acuerdo? Digamos que hay un escenario que tenemos de partida. El Reino Unido no tenía la misma relación que los demás, porque de hecho la moneda no la tenían, el euro no estaba en Reino Unido. Pero sí tenemos como varios escenarios posibles. El más próximo a lo que sería ser miembro de la Comunidad Europea es el escenario que tienen de acuerdo con Noruega. Luego tendríamos un escenario que sería el que se tiene con países como, por ejemplo, Suiza, que sería un escenario un poquito más lejano, pero que sigue teniendo proximidad con lo que sería la posición actual que tiene Reino Unido. Pero en todos ellos hay un elemento negativo, y es que le quitaría legislación a Reino Unido y tendría que depender de Bruselas, que es lo que no quiere. El más lejano que tendríamos sería el acuerdo que tienen con Ucrania de un posible futuro que va a llegar, el que tienen con Turquía, que la propia Reino Unido no quiso, y el más lejano que podríamos tener es el acuerdo que tienen con Canadá. O sea que digamos que tenemos como varios niveles de relación, y el no acuerdo, que sería simplemente ser un país más, como si fuera un país miembro de la Organización Mundial del Comercio. Desde lo más fatal, que sería ser un país más y por tanto tendría un impacto duro, hasta el menos negativo, que sería el acuerdo que tienen ahora mismo con Noruega, pues ahí se van a dar todo un escenario de negociaciones a lo largo de este año que veremos a ver cómo van a ir quedándose. En todos ellos, lo que piensan los que querían el Brexit no están totalmente de acuerdo. Veremos a ver las posiciones y sobre todo la presión interna que vaya a suponer lo que están diciendo desde Escocia y desde Irlanda, que le vaya a poder generar como presión interna.
Pero queda un tema más aquí, es la ciudadanía británica, que está muy dividida desde el momento, por supuesto, de la consulta y ahorita más cuando muchos ya no están de acuerdo con el Brexit a pesar de esa votación que fue positiva. ¿Qué consecuencias va a tener esta polarización por parte de la ciudadanía? Y por supuesto, por ejemplo, podremos ver migraciones, podremos ver que la gente decida cambiar de país. ¿Qué va a pasar con la gente extranjera que vive en el Reino Unido? Tenemos un montón de, digámoslo así, ciudadanos ingleses trabajando en países europeos, lo mismo que hay bastantes ciudadanos europeos que están viviendo normalmente en el Reino Unido. Incluso hasta los propios estudiantes de Erasmus, que habitualmente estaban trasladándose para mejorar su idioma y habían estado estudiando y luego se quedaban allí. Sí. No solamente eso, sino que podemos decir países como España recibe una población flotante muy importante de jubilados ingleses que han comprado una segunda vivienda en la costa española y que tenían esa ventaja puesto que el sistema sanitario europeo les cubría sus necesidades. Sí. Ahora quedarían fuera de ese sistema sanitario. Entonces, el conflicto le va a llegar al ciudadano de calle y va a tener un impacto muy importante durante todo el proceso de negociación que van a ser los próximos 10 meses. Bueno, pues información que seguiremos dialogando y informando aquí en France 24. Gracias, profesor Antonio Díaz, de la Universidad Sergio Arboleda. Y continuamos por ahora con más noticias aquí en France 24, porque el coronavirus está en 16 países con la llegada del brote a Finlandia y a Emiratos Árabes Unidos, que confirmó sus primeros 4 contagios. Esos son también los primeros que se reportan en todo Medio Oriente. Veamos la información aquí en nuestro mapa, en nuestros estudios. Vamos a ver entonces cómo este brote que se originó en China ya deja 169 muertos en este país, en el gigante asiático. También se ha registrado la enfermedad en países como Vietnam, Camboya, Tailandia, Malasia, Singapur, Japón, Corea del Sur, Nepal, Sri Lanka, Australia, Emiratos Árabes Unidos. Esto además de los países en Europa, que son Francia, que hoy confirmó su 4º caso, Alemania y Finlandia. En el continente americano, en Estados Unidos y en Canadá también se confirman casos de coronavirus. Es por esto que la comunidad internacional tomó medidas para evitar la propagación de la enfermedad respiratoria. Varios países iniciaron evacuaciones de sus ciudadanos de China. Air France se sumó a al menos 6 compañías aéreas más que cancelaron sus vuelos desde y hacia este país, y Google cerró temporalmente sus oficinas en el gigante asiático. El turismo sufre un desplome y las bolsas de valores acumulan pérdidas, al igual que la cotización del petróleo, que ha perdido un 10% de su precio. Entre los pocos sectores que se han visto favorecidos por el virus están los fabricantes de tapabocas, cuya venta se ha disparado. Lina Aristizábal nos cuenta más. El turismo y los negocios ya empiezan a sentir los estragos del virus. Aerolíneas como British Airways, Lion Air, Lufthansa y Seoul Air han suspendido todos los vuelos a China, mientras otras como Finnair, United y Air Canada han reducido el número de vuelos al gigante asiático. Las empresas también han suspendido sus operaciones. El grupo Toyota anunció que aplazará la reapertura de sus 12 fábricas en China, cerradas actualmente debido a las festividades del Año Nuevo Lunar. Honda y Renault también se unieron a la medida. Los eventos deportivos tampoco se salvan. Han sido cancelados la Vuelta Ciclista Hainan, el Preolímpico de Baloncesto Femenino, el Torneo de Clasificación Olímpica de Fútbol Femenino y las carreras de la Copa del Mundo de Esquí Masculino. El gobierno chino estima que el impacto del coronavirus en su economía sea mucho más significativo que el que tuvo el brote de SARS en 2003. Si continúa de una forma en la que no disminuya por un tiempo, veremos el impacto. Incluso si se detuviera mañana, ya existe un impacto negativo a corto plazo en la industria del turismo. También en el comercio, ya que las empresas tuvieron que suspender su producción por un tiempo. Todo depende de las medidas para contener la propagación de la epidemia. Según expertos, se espera que la economía china se desacelere en el primer trimestre de este año a niveles cercanos al 5% o incluso menos. En Francia se desarrolló la 8ª jornada de manifestaciones en contra de la reforma pensional del gobierno. Nuestra periodista Erika Olavarría nos contó más desde la redacción de France 24 en París. Es el 8º día de manifestaciones interprofesionales, el 56 día de huelga aquí en Francia, y el movimiento comienza a verse debilitado si hacemos caso a lo que pasó esta mañana en Lille, en Marsella, en Toulouse y en Le Havre. La gente empieza a decir que ya
le pesa en el bolsillo el hecho de manifestar. Un trabajador reconocía a la radio France Info esta mañana que en el mes de enero cobró apenas 50 euros. Pese a ello, el proyecto de ley ya está en curso en lo que es ese recorrido que tiene que ser legislativo, debe ser votado el 17 de febrero, pero los trabajadores que protestan y que piden el retiro de este proyecto recibieron un espaldarazo de parte del Consejo de Estado, que dijo que este texto no garantiza la seguridad jurídica. Criticó que estuviera presentado en 29 ordenanzas. Así finalizamos. Continúen en France24.com.